Si vas a realizar una construcción en estructura metálica, ya sea para una casa, una nave industrial o cualquier otro tipo de uso, quédate a lo largo de este video donde aprenderás todos los procesos y etapas que se deben llevar a cabo para construir correctamente una estructura en acero. Algunos de estos procesos también se pueden aplicar para la construcción tradicional en concreto reforzado. Existen algunas de estas etapas que se logran desarrollar en simultáneo. Antes de empezar cualquier construcción es importante conocer algunas características del terreno que nos ayudarán al desarrollo del proyecto de una manera más precisa, reduciendo el margen de error de una manera significativa. Para ello, el primer paso a realizar es un levantamiento topográfico de nuestro terreno. En él conoceremos las colindancias exactas de nuestro lote a construir, como también su altimetría, que se define como los cambios de nivel que presenta nuestra área. Sin este levantamiento topográfico estaremos sin rumbo en la construcción y desconoceremos las dimensiones exactas de nuestro terreno, como tampoco conoceremos las pendientes precisas que éste tiene. El segundo paso a realizar es un estudio de suelo. En él se conocerán todas las propiedades mecánicas que experimenta el subsuelo de nuestro terreno, como también las capas o estratos de la corteza terrestre de nuestro lote. Pero uno de los datos más importantes que arroja este estudio es la capacidad portante de nuestro suelo, que determina cuánto puede resistir por metro cuadrado nuestro terreno y subsuelo. Recordemos que nosotros le vamos a colocar peso a nuestro suelo producto de toda la subestructura de nuestro proyecto. Sin un estudio de suelo, no podemos conocer si nuestro terreno es capaz de soportar todas las cargas gravitacionales que le estamos aplicando debido al peso de la estructura. En caso de que el estudio de suelo arroje un valor que determine una poca capacidad de carga, se deberán desarrollar medidas que contribuyan a la estabilidad del terreno y la estructura. Los procesos para ayudar a la estabilidad y resistencia del suelo son dictaminados por un geotecnista o especialista en esta rama. El tercer paso es realizar un plano arquitectónico de lo que vamos a construir. El plano arquitectónico nos define los espacios ocupados que va a tener nuestro terreno. Dependiendo del tipo de uso que este proyecto tendrá, asimismo se distribuirán los espacios. De este plano arquitectónico se desprenderán los planos hidrosanitarios, planos de abastecimiento hidráulico, planos de abastecimiento de gas, planos eléctricos, planos de corte de niveles, detallado de acabados, y una previsualización de cómo va a quedar la construcción, los famosos renders. Por ejemplo, un plano arquitectónico para una nave industrial debe especificar toda la distribución de los espacios internos y externos que tendrá la bodega, como también la ubicación de maquinarias o equipos que tendrá la nave industrial. Ya conociendo la colindancia de nuestro lote, sabiendo la capacidad portante de nuestro suelo y teniendo clara la distribución de los espacios de nuestro proyecto, procederemos a realizar el cuarto paso, el cual es desarrollar un diseño estructural. El diseño estructural es el encargado de dimensionar los elementos estructurales que conforman la estructura de nuestro proyecto. Estos elementos se diseñan para que puedan resistir acciones externas e internas, garantizando así la estabilidad de nuestra estructura. Para el dimensionamiento de elementos estructurales en estructura metálica es importante que el diseñador estructural tenga presente los perfiles metálicos que se comercializan en el país donde se va a desarrollar el proyecto. Los elementos estructurales que conforman una estructura son columnas, vigas, viguetas, pedestales, cimentaciones superficiales como zapatas, entre otras como muros de contención y vigas de cimentación. Cada elemento estructural se comporta de una manera diferente. Por eso es tan importante contar siempre con un diseño estructural que cumpla con las normativas internacionales y nacionales para reducir fallas estructurales en un futuro o, en el peor de los casos, un colapso. Según la norma técnica colombiana NTC 5832, el diseño estructural para la construcción en estructura metálica debe incluir memorias de cálculo, detalle completo de la conexión, geometría de rigidizadores, geometría y resistencia de los elementos estructurales, especificación del tipo de soldadura, tipo de recubrimiento a utilizar, comportamiento sísmico, entre otras. En la actualidad existen muchas estructuras que son construidas sin contar con un diseño estructural. Esto es un acto de irresponsabilidad, colocando en riesgo todas las personas que habitan esa estructura. Por favor, si vas a construir cualquier tipo de construcción, ten en cuenta un diseño estructural. También existen maestros o contratistas que no respetan el diseño estructural entregado y cambian especificaciones a su antojo para ahorrarse algunos pesos más.
Hay que tener mucho cuidado con este tema, ya que las estructuras no se comportan como se diseñan, sino que se comportan como se construyen. La mayoría de países en Latinoamérica se encuentran en una zona de amenaza sísmica alta, por lo que es crucial construir estructuras sismo resistentes que permanezcan estables aún después de un sismo. En Colombia, cualquier edificación debe cumplir con la norma sismorresistente colombiana NCR10. De no ser así, la estructura no se considera sismorresistente. Si quieres aprender más de estructura metálica, suscríbete a nuestro canal de YouTube donde compartiremos toda la información aprendida a lo largo de estos años. Por otro lado, si tienes pensado construir con este tipo de material, te dejaré en la descripción de este video toda la información donde podrás contactarte con nosotros y visitar nuestra página web y empaparte más del tema de las estructuras metálicas. Conociendo la geometría y especificaciones de los elementos estructurales, se procederá al quinto paso, que es realizar la construcción de dichos elementos. En el caso de la construcción con acero, se realizará la fabricación de los elementos estructurales que conformarán la estructura de nuestro proyecto. Para ello se deberá comprar el perfil metálico que arroja el diseño estructural, ensamblar las conexiones correspondientes si estos elementos serán apernados, realizar la limpieza mecánica de los elementos para que exista una buena adherencia del recubrimiento a aplicar y por último, realizar el control de corrosión donde se aplica correctamente el recubrimiento polimérico a los elementos estructurales. En la fabricación de la estructura metálica se debe garantizar el control de calidad y el trazado de la soldadura a utilizar para ensamblar las conexiones u otras piezas a los elementos estructurales del proyecto. También se debe garantizar la adherencia y el espesor de la pintura aplicada a los elementos estructurales del proyecto. El proveedor metálico debe anexar un documento donde certifique la resistencia de los elementos suministrados. Para comprobar que se realizó correctamente el proceso de fabricación de los elementos estructurales, estos deben ser sometidos a varios ensayos no destructivos, entre los cuales se destacan ensayo de tintas penetrantes, inspección visual, ensayo de adherencia, ensayo de ultrasonido, ensayo de radiografía, entre otros. Estos ensayos no destructivos dictaminan la calidad de los procesos de fabricación de nuestros elementos estructurales para nuestro proyecto. En otro video hablaremos a profundidad de cada uno de estos ensayos no destructivos. El sexto paso es realizar la construcción de la cimentación e instalación de los pernos de anclaje siguiendo las especificaciones técnicas del diseño estructural. Este paso es sumamente importante porque de él depende la correcta interacción entre los cimientos construidos en concreto reforzado y la estructura metálica. Una buena interacción entre estos dos materiales garantiza la correcta trayectoria de carga transmitida hasta el suelo de nuestro terreno. Los pernos utilizados para el anclaje de la estructura metálica se conoce comercialmente en Colombia como espárragos roscados de alta resistencia, los famosos pernos B7. La distribución y el diámetro de los pernos de anclaje lo determina el diseño estructural, el cual debe respetarse al momento de la instalación en obra. En muchos casos desfavorables los pernos no quedan en su posición correcta, se encuentran inclinados después del vaciado del concreto, lo que no permite un correcto ensamble entre las piezas al momento del montaje estructural. En este caso, la mejor solución es demoler y realizar la instalación acompañado de un profesional de construcción con la experiencia en el tema. Los pernos de anclaje deben quedar perfectamente nivelados y centrados. El siguiente paso es realizar la instalación de todas las redes que conforman el proyecto, como lo es las redes eléctricas, redes de acueducto y alcantarillado, redes de gas, entre otras. Debe evitarse por completo perforar vigas de cimentación para incorporar tuberías. Esto le reduce el área efectiva al elemento estructural, volviéndolo más vulnerable, reduciendo también su resistencia. Una vez que los cimientos construidos en concreto reforzado alcanzaron su resistencia máxima, se procederá al octavo paso, que es realizar el montaje de la estructura metálica. Este paso consiste en trasladar a la ubicación de la construcción todas las piezas ya fabricadas y pintadas en el taller siguiendo las especificaciones técnicas del diseño estructural. En sitio, se realiza el montaje de los elementos estructurales empezando por el izaje de las columnas que deben encajar perfectamente en los pernos de anclaje previamente instalados. Posteriormente, el montaje de las vigas principales que son apernadas a las columnas por medio de las conexiones y los pernos estructurales. Por último, la instalación de las viguetas que van ensambladas a las vigas por medio de los pernos estructurales. En el montaje de la estructura metálica se debe priorizar la rigidez en los pórticos para que estos no sufran un desplazamiento por agentes externos como puede ser el viento antes de finalizar completamente el montaje. Para ello es importante incorporar en el sistema del montaje contravientos para las columnas si éstas llegan a tener una altura considerable. Las columnas deben permanecer perfectamente niveladas a lo largo de todo el proceso del montaje.
Para el caso de una nave industrial, las vigas principales se ensamblan en el suelo y posteriormente por medio de una grúa telescópica se elevan hasta ser ensambladas en la corona o conexión correspondiente con la columna. Exactamente una construcción de 350 metros cuadrados desarrollada en estructura metálica se lleva un tiempo aproximado de 2 a 3 meses, volviéndola una construcción rápida a comparación de otros materiales. Si el proyecto lo requiere, se realizará la instalación y construcción de la losa de entrepiso conformada en lámina colaborante. También incluirá la perforación de pernos acortantes, instalación de refuerzo y el vaciado del concreto en la lámina colaborante. Por último, se desarrollarán todos los procesos secundarios de la construcción como muros de mampostería, acabados, pisos, instalación de cubiertas, entre otros.